Bien, vamos comenzando la clase, es un poco larga, así que vamos, no hay que demorar mucho. Hoy día me ha tocado hablarles de dos cosas importantes dentro de la semiología cardiológica, que es el edema y la cianosis. Comenzamos hablando del edema y vamos a hacer un recuerdo de la fisiología del agua. Recordemos que el agua es un componente importante tanto en las damas como en los varones. Entenderán ustedes que no es proporcionalmente igual debido a que las damas tienen más tejido graso, por lo tanto la composición hídrica es un poquito inferior al de los varones. Pero en términos prácticos y por razones de la clase vamos a ponerlo solamente en 60%. No porque sea machista, sino porque de esa manera va a ser más fácil hacer los cálculos que queremos hacer. El agua está distribuida en el espacio intracelular, en su mayor parte, y en el espacio extracelular solamente en un tercio del volumen total. Y desde esta agua que ocupa el espacio extracelular, el 80% se encuentra en el espacio intersticial y solamente un 20% corresponde al plasma. Entonces, volumen corporal total del agua, 60% del peso, de los cuales las 2/3 partes, el 40% corresponde al agua ubicada dentro de las células y solamente un tercio está ubicado fuera de las células. Y esta agua que está fuera de las células, pues ocupa la mayor parte en el espacio intersticial y solamente un 20% corresponde al plasma. Pero ese porcentaje no es igual con la edad. Cuanto más pequeñitos somos, el porcentaje es mucho más importante y conforme avanzamos en edad va disminuyendo, de tal suerte que las personas de la tercera edad tienen aproximadamente un 50%. Quiere decir que tienen una menor reserva hídrica. También los órganos en la economía no tienen la misma composición de agua. Hay órganos que tienen una alta composición acuosa, como es el ojo. En cambio, por ejemplo, el corazón tiene solamente 75, igual que los músculos, los pulmones 85, riñones 83%. Recordemos de que la arteria termina capilarizándose, que esos capilares luego se reconstruyen en vénulas que dan finalmente las venas. Entonces, este es el circuito normal por donde va a pasar la sangre, llevando oxígeno y nutrientes que a nivel capilar, habiendo solamente endotelio, pasan al tejido que corresponde. Vamos a hacer también un recuerdo, que ya lo vimos en fisiología, sobre las fuerzas de Starling. Aquí nuevamente tenemos hacia este lado la arteria, hacia este lado la vena y hacia este lado el capilar. Las fuerzas de Starling en realidad son mucho más complejas de lo que está puesto acá, pero con fines académicos vamos a recordar dos: la presión hidrostática y la presión oncótica. En el lado arterial, la presión hidrostática predomina sobre la presión oncótica. La presión oncótica aquí es mucho más baja. En el lado venoso, la presión hidrostática disminuye de tal manera que predomina en este lado la presión oncótica. Miren ustedes que la presión oncótica es constante, 25 milímetros de mercurio. Entonces, en el lado arterial, la presión hidrostática supera la presión oncótica. En el lado venoso, la presión oncótica supera a la presión hidrostática. ¿Para qué nos sirve esto? Veamos en ese lado de la pantalla. En ese lado, al haber una presión hidrostática mayor que la presión oncótica, el agua del intravascular sale al intersticio. Y en el lado venoso del capilar, al haber un predominio de la presión oncótica,
el líquido pasa del intersticio al intravascular. Lo que estoy diciendo es que hay una suerte de recambio del agua entre el intravascular y el intersticio. Aquí en verde hay otro capilar al que casi nunca mencionamos, es la cenicienta de este cuento, que es el capilar linfático. ¿Es importante? Sí. El capilar linfático va a llevar agua y va a llevar algunas células incluso, que deja en el intersticio el capilar sanguíneo. Entonces, no es que exactamente todo el agua que sale es el agua que regresa, siempre queda un remanente, incluso pequeñas cantidades de proteínas, que el capilar linfático lo que hace es, de manera solidaria, ayuda al capilar sanguíneo y lleva por ese lado todo este líquido y estas proteínas que no pudieron regresar. Esta es la fórmula de Starling, muy complicada, mire todas las variables que hay. Es por eso que cuando se ha hablado de las fuerzas de Starling, se ha simplificado solamente con dos variables que nos van a interesar para esta clase: la presión hidrostática y la presión oncótica. Este gráfico representa lo mismo, como viene la sangre por el lado arterial. Al haber un predominio de la presión hidrostática, el líquido sale al intersticio. En el lado venoso del capilar, como predomina la presión oncótica, regresa el líquido al intravascular. Y aquí nuevamente en verde, como los capilares linfáticos acompañan a los capilares sanguíneos en este devenir de llevar fluidos hacia la economía. Hecha esta pequeña introducción, entramos al primero de los puntos de esta clase, que es el edema. ¿A qué vamos a definir edema? El edema es el aumento de líquido que se encuentra ¿dónde? En el espacio intersticial. Ya sabemos que ocupa el 80% del volumen extracelular. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Por lo que llamamos el signo de la fovea. ¿Qué es el signo de la fovea? Es la depresión que ocurre, que queda en la piel luego de que presionamos con un dedo, en este caso el dorso del pie, sobre una superficie dura, en este caso el metatarso. Entonces, al hacer presión, al haber un exceso de líquido en el tejido conectivo, en la región dérmica o subdérmica, al hacer presión, desplazo el líquido y queda este hoyuelo que vamos a llamar signo de la fovea. Pero hay que recordar que esto va a aparecer solo cuando el volumen que se ha retenido del líquido supera el 10% del peso corporal. Quiere decir que si yo tengo un individuo de 70 kilos y ha retenido 5 litros de agua, no va a haber signo de la fovea, porque estamos diciendo claramente acá que debe haber por lo menos un 10%, para este caso del ejemplo, 7 litros de agua retenida. Entonces, ¿cómo sé yo si el paciente retiene líquido si no tengo signo de la fovea? Para eso, pesamos al paciente. Entonces, el peso diario en la sala de hospitalización nos ayudan a saber si el paciente retiene o no retiene líquido, aún en ausencia de, del signo de la fobia. Y si tu paciente está hospitalizado y empieza a ganar peso, más de medio kilo por día, tenga por seguro que nadie engorda tanto. Si mi paciente hoy día pesa 70 kilos y mañana pesa 71 kilos, entonces hay retención hidrosalina, con toda seguridad. Cuando veamos el edema, ¿qué características debemos investigar? Primero, si el inicio es agudo o es crónico. Segundo, ¿dónde se encuentra localizado? En cara, manos, tobillos, piernas, genitales, abdomen. Ahora que hagamos el diagnóstico diferencial van a ver cómo eso nos ayuda mucho. ¿A qué hora se presenta el edema? Si ocurre temprano en las mañanas, si ocurre en las tardes, si ocurre en la noche,
o no tiene ninguna relación con el horario. La consistencia del edema, si es blando o duro, como le decía a mis alumnas, mucha de la semiología tiene algún grado de subjetividad. Entonces, si en la práctica tu profesor te dice, este edema es semiblando, tócalo y graba en el disco duro de tu cerebro que eso es un semiblando o un semiduro o un blando según lo que diga el profesor. Porque eso te va a servir de comparación cuando tengas un paciente. ¿Cómo aprendemos nosotros? Almacenando una serie de información que nos sirve como patrón. Por ejemplo, ahora que oculten ustedes, ¿cómo sé si los ruidos cardíacos son de buena intensidad o de baja intensidad? Porque voy a escuchar tantos pacientes con ruidos cardíacos de buena intensidad a criterio de mi profesor, que ese va a ser para mí el gol estándar. El color, hay que ver si el edema tiene un color blanco, rojo o está pigmentado. La sensibilidad, hay que ver si el edema es doloroso o no lo es, o el paciente manifiesta una sensación de pesantez. La temperatura, para ver si está frío o caliente. Hay que revisar qué factores aumentan y qué factores disminuyen el edema y qué otros síntomas o signos acompañan al edema. Podemos clasificar al edema por su topografía y su origen en dos tipos de edemas. El edema bilateral simétrico y el edema asimétrico o unilateral o regional. El primero de ellos se va a dividir en dos brazos, el que es generalizado, como vamos a ver en el paciente con falla cardíaca, con falla renal, con falla hepática, o una desnutrición especial que seguramente verán ustedes más adelante, una desnutrición proteica llamada Kwashiorkor, o es un edema bilateral simétrico pero limitado a los miembros inferiores. Entonces plantearemos síndrome de mala absorción, preeclampsia, embarazo, las idiopáticas y los producidos por fármacos en donde los bloqueadores de canales de calcio están a la cabeza. En cuanto a los uniregionales los regionales o unilaterales o asimétricos, tenemos sobre todo los ligados al sistema venoso o al sistema linfático. Entonces tenemos insuficiencia venosa, obstrucción venosa, linfedema secundario o lesiones del tejido blando por quemaduras o por infección y la inmovilización de una parte del cuerpo. Van a ver ustedes, por ejemplo, pacientes que han tenido un ACV y no movilizan el hemicuerpo izquierdo, que voy a encontrar que hay edema en la mano izquierda y hay edema en el pie izquierdo. Ese edema, que es por la falta de movilidad y también con algún componente de vasogénico, provoca el edema en estas zonas sin movimiento. Entonces veamos qué es lo que ocurre cuando hay un edema. El edema no es sino un trasudado, que como ya hemos visto las fuerzas de Starling, que son básicamente dos, la presión oncótica y la presión hidrostática, si la presión hidrostática aumenta, va a haber un trasudado que se convierte en edema. Si la presión oncótica disminuye, va a haber un trasudado que se traduce en edema. Entonces, ambos producen la partida o la pérdida de líquido del intravascular en favor del intersticio. Por lo tanto, al haber una pérdida de líquido del intravascular, la señal que le llega al sistema cardiovascular es que hay una disminución del volumen circulante. Y esto va a activar varios sistemas neuromorales. Hoy día mencionamos dos de los más importantes. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo conocen ustedes muy bien, que tiene como efector final la aldosterona, cuya función es retener agua y sodio, y de este modo aumenta el volumen plasmático de manera compensatoria. Pero al haber una caída de la presión un aumento de la presión hidrostática y oncótica, este líquido que se retiene sale nuevamente hacia el intersticio, creando aún más edema. Y el otro sistema neuromoral es el de la arginina vasopresina, o llamada también hormona antidiurética, que actúa a nivel de los tubos contorneados distales y colectores, cuya función es retener agua libre.
con la idea de que de aumentar el volumen plasmático que ha disminuido por efecto de esta diferencia entre las presiones hidrostáticas y la presión oncótica. Entonces, en el edema simétrico bilateral, como hay una hipovolemia efectiva y hay la activación de los mecanismos de retención hidrosalina como el sistema renina-angiotensina o como la arginina vasopresina. Problemas cardíacos, problemas hepáticos y problemas renales como el síndrome nefrótico son el responsable de este edema. Ahora veamos de manera un poco más en específico cómo es el edema de la insuficiencia cardíaca. Recuerden todos los ítems que hay que investigar. Es un edema de inicio gradual, o sea, no es agudo, de curso progresivo, localizado en los miembros inferiores y de manera ascendente, es decir, comienza primero en el dorso del pie, alcanza el tobillo, finalmente las piernas y así puede seguir ascendiendo, incluyendo hasta los muslos. Es de predominio vespertino, significa que en las mañanas amanece el paciente con poco o con ningún edema y este se va incrementando en el transcurso del día en las tardes. Al inicio es semiblando, miren ustedes cómo se hace presión con el dedo sobre otra superficie dura y queda un huequito que llamamos signo de la fovea. Entonces, como le decía, al inicio es incoloro, es semiblando, pero cuando esto persiste en el tiempo, puede volverse duro e hiperpigmentado, incluso doloroso. Este edema, además, como dijimos en el último ítem de que investigar, se acompaña de otros síntomas y signos propios de la insuficiencia cardíaca, como la disnea, la incrustación yugular, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular. Debo recordarles que Framingham, de producto del estudio Framingham, se esbozaron algunos criterios que podrían ayudarnos a aproximar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y este estudio agrupó los criterios en criterios mayores y criterios menores. Entonces, no los voy a cansar leyendo cada uno de los criterios. Yo entiendo que ya les entregué la presentación. Me imagino que vuestro delegado va a socializar el estudio. ¿Y dónde está el edema? Acá. Entonces, ¿el edema es un criterio mayor? No, es un criterio menor. Y un criterio menor solo no hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿es importante ver el edema? Sí. Un edema incoloro, blando, semiblando, de presentación vespertina, que aumenta con la posición de pie, que mejora con el reposo, debe hacernos pensar, además de todo esto que estamos viendo acá, en insuficiencia cardíaca. Es decir, si no hay un criterio mayor, no podemos hacer diagnóstico de falla cardíaca. Miren ustedes cómo las yugulares están injuritadas, las yugulares van hasta el gonio, y si dividimos en 3/3 esa yugular, vamos a ver que lo normal es que veamos aproximadamente el primer tercio. Pero si yo veo el tercio medio o el tercio superior, eso se llama ingurgitación yugular. Aquí en el lado izquierdo de la pantalla van a ver a un señor que está sentado porque no puede tolerar el decúbito. La intolerancia al decúbito es también un criterio para falla cardíaca. Y aquí a la derecha tenemos la tos nocturna, que el paciente que en las noches tose, se acuesta y vuelve a toser, se acuesta y vuelve a toser, ya piensa que está mal de los pulmones o que tiene un asma, y en realidad es un signo de insuficiencia cardíaca, la tos nocturna. Ahora veamos cómo es el edema renal, y vamos a poner como ejemplo aquí al síndrome nefrótico. Cuando estudien semiología renal van a ver que hay dos brazos, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico.
El nefrítico también produce edema y ahora vamos a hablar sobre eso, pero el más importante para nuestra clase es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un síndrome en donde hay daño de la membrana glomerular que permite el pasaje de proteínas, que son unidades de alto peso molecular, a través de esta membrana glomerular previamente dañada. ¿Pueden salir pequeñas cantidades de proteínas por la orina? Sí, muy pequeñas, pero vamos a llamar síndrome nefrótico cuando se pierda o cuando hay una proteinuria significativa, mayor de 3.5 gramos por un área de 1.73 metros cuadrados durante 24 horas. Pero además, al igual que en el caso de la falla cardíaca, deben haber síntomas propios del síndrome nefrótico: el aumento de peso, fatiga fácil, ascitis, derrame pleural, y las dos más importantes del laboratorio son la hipoalbuminemia y la proteinuria. Este es un edema gradual y progresivo, pero a diferencia del cardíaco, que se ubica a nivel de los miembros inferiores inicialmente, este se ubica en la cara. Estoy hablando de la cara, los párpados, e incluso los genitales. La razón, la razón es porque en estas zonas del tejido es sumamente blando y es fácil de edematizarse. Entonces, cuando un edema inicia en la cara, es incoloro, no genera dolor, aparece en las mañanas, es decir, de presentación matutina, puedo plantear la posibilidad de un síndrome nefrótico. Esta diapositiva nos sirve para recordar lo que hemos visto o lo que hemos hablado: el edema en zonas muy laxas, como en los párpados, parece un chinito, el edema en la misma cara. Esto no se ve en el edema cardíaco. El edema cardíaco, vuelvo a repetir, comienza en los miembros inferiores, a diferencia del edema renal. ¿Cómo se diferencia clínicamente el síndrome nefrótico del síndrome nefrítico? Ya hemos dicho que aquí hay un daño glomerular que permite la salida de proteínas, entonces encontraré proteinuria en el laboratorio, por encima de 3.5 gramos al día, y esto se acompaña de hiperlipidemia. Entonces, encontrar en un niño, por ejemplo, colesteroles elevados de 300 o 350, una de las posibilidades que tenemos que plantearnos es el síndrome nefrótico. Y debemos encontrar además clínicamente la presencia de edema y en el laboratorio la hipoalbuminemia. ¿Cómo es el síndrome nefrítico? También hay edema. Puede haber también proteinuria, pero de menor intensidad. Pero lo más importante es que hay hematuria y hay además hipertensión arterial. Acá en el síndrome nefrótico, ni hematuria ni hipertensión arterial. Estas son las palabras claves para diferenciar un síndrome nefrítico de un nefrótico. Si hay hematuria y la presión está elevada, tienen ustedes todo el derecho de plantear la posibilidad de un síndrome nefrótico. Bien, ¿cómo es el edema hepático, el edema de la cirrosis? Este es un señor que está en el cúbito dorsal. Miren ustedes el abdomen distendido. Si fuera una mujer, parecería pues un abdomen gestacional. El edema hepático es un edema también de inicio gradual, es de curso progresivo, localizado en el abdomen, y este edema intraabdominal tiene un nombre especial que se llama ascitis. En este caso afecta primero el abdomen y después los miembros inferiores, a diferencia del edema cardíaco que comienza en los pies y va ascendiendo y pudiendo llegar también, aunque rara vez lo hace, hasta el abdomen. Es un edema de consistencia blanda, de color normal, indoloro, que disminuye en la posición del decúbito lateral izquierdo, porque en esa posición el abdomen cae sobre la cama, ya deja de hacer compresión sobre las venas intraabdominales, incluyendo las venas
suprahepáticas y esto mejora el edema. Entonces, un paciente con ascitis, una indicación que podemos hacer es colocarlo en decúbito lateral izquierdo. Dijimos que estos edemas también se acompañan de otros signos, por ejemplo, la ictericia, el color amarillento del paciente, la presencia de palmas hepáticas. Miren cómo hay un enrojecimiento de los bordes de la palma de la mano, mientras que el centro es pálido. Telangiectasias, lo puedes encontrar en el abdomen, en los muslos, pero aquí en este caso en la cara. Incluso el paciente puede estar encefalopático. ¿Por qué? Porque sabemos que el hígado es el principal basurerito del cuerpo, es el que saca todas las toxinas producto del catabolismo de la economía y lo elimina a través de la bilis. Cuando el hígado trabaja mal y no puede eliminar todo esto crea un estado confusional que llamamos encefalopatía. Dijimos también, y habíamos hablado del guayor, que es la desnutrición, ¿por qué produce edema? El edema de la desnutrición se debe fundamentalmente a la cantidad baja de proteínas. Quien produce la albúmina, que es la principal proteína que genera presión oncótica intravascular, la responsable de formar esa proteína es el hígado. Y si el hígado trabaja mal, genera este edema hepático que se caracteriza por ser gradual, progresivo, localizado en el abdomen. No tiene un horario, es blando, blanco, indoloro, aumenta en la posición de pie, disminuye en el decúbito, sobre todo lateral izquierdo, ¿no? Y veremos también otros síntomas propios de la desnutrición, como está pálido, debe tener anemia, con el cabello quebradizo, la lengua lisa, una masa muscular disminuida y una albúmina plasmática por debajo de 2 gramos, porque quien produce la albúmina es el hígado. Este es el niñito con kwashiorkor, pues generalmente el color del cabello es tan pálido que incluso llega a verse rojizo o castaño oscuro, lo que describen en los libros de semiología. Entonces, encontrar un niño con estas características, con una distensión abdominal, donde se encuentra pues, un hígado graso, atrofia de las vellosidades intestinales, despigmentación cutánea, dermatosis y un edema por hipoalbuminemia, por la incapacidad del hígado de generar o de producir albúmina. ¿El embarazo fisiológico produce edemas? Sí. Si ustedes preguntan a sus mamás o todavía tienen ustedes madres que están haciendo embarazos, van a ver que en el último trimestre del embarazo aparece un edema gradual, progresivo, de poca importancia, que se localiza sobre todo en los pies, en los tobillos, a veces en las piernas también. Es de predominio vespertino, blando, blanco, indoloro y es más frecuente en los embarazos múltiples. ¿Cómo mejora este edema? Simplemente con la posición, nuevamente el decúbito lateral izquierdo. Al igual como hablamos del edema hepático, la citis, cómo mejora el decúbito lateral izquierdo, exactamente igual lo hace la paciente embarazada, disminuye el edema de esa manera. Este edema del embarazo fisiológico no desaparece necesariamente con el parto y puede quedar algunos días, incluso luego del parto. El siguiente punto es otro tema de la gestación, llamado por los antiguos toxemia del embarazo, porque pensaban que en la placenta producía alguna sustancia tóxica que alteraba la hemodinamia del paciente, provocaba hipertensión, plaquetopenia, convulsiones, desprendimiento de placenta y muchas veces la muerte del producto. Ya sabemos que no es una sustancia tóxica, pero el nombre ha quedado, por si acaso, si por ahí escuchan ustedes toxemia del embarazo. La palabra toxemia
que se puede convertir en tóxico, y anemia se refiere a sangre. O sea que hay un veneno circulando dentro de la sangre. Este edema ya no es un edema fisiológico, ya hay patología. La preeclampsia tiene edemas a partir de la semana 20, es decir, la segunda mitad del embarazo, que se localiza, a diferencia del embarazo normal, que va más a los pies y a las piernas. Este edema va más bien hacia la cara y las manos. Y también, por supuesto, los miembros inferiores. Blando, blanco, indoloro, aumenta en la posición de pie, disminuye en el decúbito lateral izquierdo sin perderse. Mientras que en el embarazo fisiológico, pongo la gordita, el decúbito lateral izquierdo, y es muy probable que el edema desaparezca por completo. En este caso el edema va a mejorar, pero no va a desaparecer. Entonces, ¿qué caracteriza la preeclampsia? La presencia de edema de miembros inferiores o incluso facial, la presencia de proteínas en el examen de orina y, por supuesto, un valor elevado de la presión arterial. Esa triada es la que conforma la preeclampsia. Hipertensión, proteinuria pequeña y la LDL. La preeclampsia entonces puede darnos cefalea, dolor epigástrico, alteraciones mentales, náuseas, vómitos, y en el caso de gravedad ya pasa de preeclampsia a eclampsia cuando la paciente convulsiona. Es decir, puede haber daño neurológico y tenemos que llegar, pues, obviamente, a estas etapas tan avanzadas de esta enfermedad. Algunas palabras para el mixedema, que esto lo podemos ver en los trastornos tiroideos, tanto en hipotiroidismo como en hipertiroidismo. Aparecen una sustancia que sensu estricto no es agua, es más bien una sustancia que tiene una conformación elástica y que es también de inicio gradual progresivo, se localiza en la cara, en los párpados, cuando es hipotiroidismo, y en la región pretibial, como en este caso, cuando es hipertiroidismo. Entonces, probablemente vean con más frecuencia este que saca el hipotiroidismo clásico, con la cara de fase abotagada, incluso con disminución del estado cognitivo del paciente. Entonces, decimos que el mixedema sensu estricto no es agua, en realidad es un tejido que pide hacer una infiltración de una sustancia mucosa debajo de la piel. Es por eso que no disminuye fácilmente cuando llegas y le haces un diurético. No va a responder porque sensu estricto no es una retención de agua, sino un producido por la infiltración de sustancias mucosas en la piel. El linfedema primario. Un segundito, chicos. Bien, decíamos entonces que hay un edema también que depende del sistema linfático, y vamos a hablar de un linfedema primario, y si hay un primario hay un secundario. Este es un edema también de inicio gradual, de curso progresivo, localizado en el dorso de los pies, en los tobillos y en los miembros inferiores. El signo de Stemmer se refiere a la incapacidad de hacer, eh, de plegar la piel de los dedos de la extremidad afectada. Así que vamos a hacer un signo de fobia acá. Este es un edema que es duro, a diferencia de los otros edemas que son semiblandos o semiduros. El edema linfático es duro. La piel cambia, se vuelve hiperqueratóxica con el tiempo, papilomatosa, es decir, la famosa piel de naranja. Es indoloro y crea una sensación tremenda de pesantez. Wow. Es
en la mayor parte de los casos unilateral, en algunos casos es bilateral, es más frecuente de lejos en las damas que en los varones, entre la segunda y tercera década de la vida. Y vamos a encontrar finalmente un edema que se llama idiopático. Se llama idiopático, ya verán ustedes que es una palabrita que hemos inventado los médicos para saber que no sabemos por qué ocurre. El edema idiopático es un edema de causa desconocida, es decir, para llegar a este diagnóstico hay que hacerlo por descargo. Quiere decir que primero evalúe cómo está el corazón, no hay signo de falla cardíaca, revise el hígado, funciona perfectamente, revise el riñón, no tiene proteinuria, no tiene hemarturia, no tiene hipertensión. Entonces no hay una causa aparente. Cuando no encuentra una causa de ese tipo, no toma ningún medicamento que provoque el edema, lo vamos a llamar idiopático. Es un edema episódico, es decir, hay épocas en que aparecen, algunas veces en las mujeres tiene que ver con el ciclo menstrual. Y digo, ¿por qué digo las mujeres? Porque son las que fundamentalmente se afectan, en especial las premenopáusicas. Y viene acompañado de este edema con distensión abdominal, trastornos psicológicos, emocionales y a veces por el abuso de diuréticos o laxantes. Algunos fármacos están ligados también a la producción de edema, sí. Y también dijimos que en la cabeza estaban los bloqueadores de canales de calcio, como el amlodipino y el nifedipino, que si no lo conocen ya lo van a conocer y lo van a manejar. Algunos antiinflamatorios, tanto esteroideos como no esteroideos. Estos edemas tienen la ventaja de que mejoran cuando suspendemos el fármaco. Entonces, algunos fármacos están ligados a la producción de edema y de los que usamos en cardiología, los más frecuentes son los bloqueadores de canales de calcio, como hemos puesto ahí, tanto el amlodipino como el nifedipino. Son edemas graduales, progresivos, que se localizan sobre todo en los miembros inferiores. Y a veces los pacientes, después de que uno inicia un bloqueador de canal de calcio, viene y te dice, doctor, estoy reteniendo líquido, estoy mal de los riñones. Y en realidad es el efecto vasodilatador tan marcado que tienen estos bloqueadores de calcio, que aumentan la permeabilidad del capilar y el agua sale con mucha facilidad y a veces incluso con algunas proteínas pequeñas, lo cual contribuye al edema de este paciente. Para, hablamos en una de las primeras diapositivas lo que es un trasudado y lo que es un exudado. Vamos a diferenciarlos acá. En la primera parte de esta diapositiva, donde dice normal, tenemos aquí lo que ya hemos conversado, que en el lado arterial del capilar aumenta la presión hidrostática, en el lado venoso aumenta la presión oncótica, y el volumen que sale es más o menos el volumen que entra. Pero en el intersticio van a ver ustedes que está limpia y solamente agua, tal y como lo habíamos descrito al inicio de la presentación. Y esas bolitas que representan a las proteínas están ligadas o están destinadas a permanecer en, en la luz de los vasos. Es decir, las proteínas son tan grandes que no pueden pasar entre las células endoteliales. Entonces, el líquido que está acá es el líquido normal del intercambio. Entonces, pero habíamos mencionado que tenemos que diferenciar trasudado de exudado. En el trasudado hay una salida de líquido al intersticio, del intravascular al intersticio, por un aumento de la presión hidrostática o por un aumento o una disminución, perdón, a una obstrucción venosa. Entonces, pero las proteínas permanecen en el intravascular, no hay proteínas afuera. Entonces, un trasudado no es sino líquido que se encuentra fuera del espacio vascular con muy poca proteína o ninguna proteína. Cuando lo comparo contra quién, contra la albúmina del intravascular. En cambio, el exudado se produce por una reacción inflamatoria. Aquí ya hay una agresión sobre el endotelio. Miren ustedes cómo estas flechitas intentan mostrar cómo ya no hay una continuidad endotelial. Por aquí, por estos espacios, pueden pasar fácilmente las proteínas. Y lo cierto es que el exudado
se caracteriza por ser un líquido rico en proteína y a veces con niveles de albúmina comparables con el del intravascular. Entonces, trasudado y exudado. Trasudado simplemente es un desbalance de la fuerza de Starling, o aumenta la presión hidrostática o disminuye la presión oncótica. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? No, doctor. Ya, a mí me gustaría que el delegado contestara también, ¿no? No estás de adorno, no me hagas pensar que estás descansando o haciendo otras cosas. Entonces, el resumen de esta parte de la clase nos dice que el edema no es sino el aumento del volumen del líquido, me refiero al agua, ¿en qué espacio? En el espacio intersticial, por múltiples causas. ¿Cuáles son las más frecuentes? El aumento de la presión hidrostática dentro del capilar, la disminución de la presión oncótica dentro del capilar, el aumento de la permeabilidad vascular, como hemos visto en el caso de los bloqueadores de canales de calcio, y también hemos visto que hay un edema linfático por obstrucción de los capilares linfáticos. Ahora pasamos a la segunda parte de la clase, que es la cianosis. No se preocupen que esta parte es un poquito más rápida. Al igual que la primera parte que hicimos un recuerdo fisiológico, vamos a recordar la fisiología de la hematosis o de la oxigenación. En la parte superior tenemos aquí, esto representa al árbol bronquial, esto representa a los alveolos, y lo que nos dice esta diapositiva es que el aire alveolar tiene una concentración, una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Pero tú me dirás un momentito, en Lima, que está a nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio y el oxígeno se encuentra al 21%. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que tenga una presión parcial de oxígeno en 100 cuando debe ser superior, más de 150? Y es que habría que hacerle recordar a ustedes que aquí también entra a tallar la presión del vapor de agua, que disminuye la concentración de oxígeno en este aire respirado. Entonces, lo que vamos a tomar por cierto es que a nivel alveolar, la presión de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y la presión de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Ahora vamos a dirigir nuestra mirada hacia esta zona que es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar termina en capilares, como ya hemos visto, los cuales se reorganizan y se convierten en venas pulmonares. Recordarán ustedes que esta arteria pulmonar lleva sangre venosa, mientras que esta vena pulmonar lleva sangre arterial. ¿Cómo sé que lleva sangre venosa? Miren ustedes las concentraciones de gases. Tiene un PO2 de 40 milímetros de mercurio y un PCO2 de 46 milímetros de mercurio. La sangre llega acá, intercambia gases con el alveolo y los gases en la vena pulmonar son casi una copia de los gases que se encuentran en el alveolo, con una pequeña diferencia. Este 100 del PO2 se convierte en 96 porque siempre hay pequeños shunt fisiológicos que hacen que la eficacia de la hematosis no sea 100%. Es por eso que cuando ustedes ponen el dedito, se acuerdan ustedes en la época de COVID, y saturábamos, pues veíamos niveles por encima del 95% como normal. Entonces, a este nivel, el oxígeno pasa del alveolo hacia el capilar y el CO2 pasa del capilar hacia el alveolo. Entonces, esta sangre arterial pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, luego pasa a la aorta. Miren ustedes que la concentración de gases en la aorta es la misma de las venas pulmonares y esto llega a los capilares, ya no pulmonares, sino capilares sistémicos, entregan el oxígeno, reciben el CO2 y en las venas cavas, tanto superior como inferior, esta debe ser la concentración de gases en estas venas. Miren ustedes el PO2 en 40
y el PC2 en 46, que llegan a la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho, y en la arteria pulmonar encontramos, miren ustedes, la misma concentración de gases. El siguiente concepto que vamos a aprender es el de cómo dividimos la respiración. Dividimos en ventilación, en difusión y en perfusión. ¿A qué se refiere con perfusión? A la sangre que llega por el sistema vascular, que se capilariza y que luego se reorganiza en venas. ¿A qué se refiere con difusión? Y vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que vamos a llamar membrana alveolo-capilar, es decir, la membrana por la cual deben atravesar los gases para ir del alveolo al capilar o del capilar al alveolo. Y finalmente la ventilación, que es la más importante, que corresponde al ingreso del aire por el árbol bronquial hasta los alveolos. Entonces, cuando veamos algún defecto en nuestros gases en sangre, hay que ponernos a pensar, ¿es un problema de ventilación? ¿O es un problema de perfusión o de difusión? Y esta es la membrana alveolo capilar. Para que el oxígeno atraviese y llegue hasta el núcleo M del glóbulo rojo, debe atravesar las células del epitelio alveolar, la membrana basal, el intersticio, la pared del endotelio, el plasma circulante, la pared del eritrocito, y recién el oxígeno alcanza al núcleo M. El CO2 que va en el camino inverso, el CO2 no va en el glóbulo rojo, va disuelto en el plasma, entonces comienza del plasma hacia los alveolos. El coeficiente de difusión del CO2 es 20 veces superior al del oxígeno. Quiere decir que el CO2 pasa de un lado a otro con mucha facilidad. Tiene menos problemas que el oxígeno. Entonces, un poco más de lo que estábamos hablando. Aquí está el alveolo, los neumocitos tipo 1, tipo 2, como el oxígeno pasa a lo que hemos llamado aquí la barrera hematoplacentaria. Si recordamos la diapositiva anterior, esta sería la parte de lo que es ventilación. Esto sería la parte, vamos a regresar a esto. Esta es la ventilación, cuando vemos los gases acá. Luego viene la difusión y finalmente la perfusión, que es el pasaje del glóbulo rojo que llega por el oxígeno y que luego va dirigido hacia el lado izquierdo del corazón. Entonces, ventilación, perfusión y circulación. Algunas palabras para la hemoglobina. La hemoglobina, que es la única que lleva, bueno, no la única, el oxígeno que llevamos en sangre va fundamentalmente en la hemoglobina. ¿Cómo se mide la cantidad de oxígeno? Por volúmenes por ciento. ¿Cuántos volúmenes por ciento lleva normalmente una arteria normal? 20 volúmenes por ciento, de los cuales 19.7 van ligados al núcleo M de la hemoglobina y solamente 0.3% va disuelto en sangre. Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo tengo un paciente que ha sangrado y tiene, por ejemplo, una hemoglobina en 8, ¿de qué me sirve darle oxígeno? Le puedo dar oxígeno al 100% y normalmente va a pasar de 0.3 a 0.6 o a 0.9 o quizás a 1 y no podemos disolver mucho oxígeno en el plasma. Entonces, si el paciente tiene anemia porque sangró, tengo que reponer glóbulos rojos con núcleo M para que pueda ser transportado el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Entonces, qué es la cianosis? Es la coloración azulada de piel y mucosas debido a un exceso de hemoglobina reducida. Hemoglobina reducida se denomina aquella hemoglobina que no ha sido oxigenada. ¿Y cuándo se hace clínicamente visible? Cuando esa hemoglobina reducida excede en 5 gramos por decilitro el nivel de la hemoglobina reducida
circulante. Entonces, ¿cómo clasificamos a la cianosis? Central, periférica, mixta y diferencial. La cianosis central, ¿por qué ocurre? Por hipoxemia. La periférica, porque hay algún defecto en la circulación. La mixta, cuando hay insaturación tanto arterial como venosa. Y la diferencial, esa la vamos a describir mejor, porque es un poco complicada definirlo con palabras. ¿Cómo sé yo que la cianosis es central? Porque hay cianosis a nivel de los labios, de la mucosa oral, de la lengua, de las regiones malares, de los lechos unguiales y hasta de las escleras. Como la cianosis periférica, ubicada en zonas determinadas que pueden ser manos y pies, pueden ser dedos, pueden ser solamente lechos unguiales y regiones rotulianas y tobillos. La mixta tiene, tiene de ambas y ahora veremos lo que es la diferencia. Entonces, ¿de qué nos habla la cianosis? Del nivel de oxigenación tisular. Es un indicador de que los tejidos no están recibiendo el suficiente oxígeno. ¿Y es importante el oxígeno? Sí, señor. Recordemos que una de las organelas más importantes de una célula, en especial de la célula cardíaca, es decir, del miocito, es la producción de energía que se hace en esta organela que se llama mitocondria. La mitocondria utiliza generalmente como sustrato la glucosa, ingresa acá como acetilcoenzima A, comienza el ciclo de Krebs y va a producir más o menos 32 ATPs. Muy eficiente para que con una sola molécula de glucosa pueda producir estos ATPs. Si no hubiera oxígeno, como ocurre en la cianosis, el metabolismo cambia de ser un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico. El lactato que está a esta altura del piruvato, acá es el lactato, que es lo que hace, genera pues sale hacia la circulación y genera una acidosis láctica. ¿Y este ácido láctico puede dar energía? Sí, puede generar 2 ATPs. Entonces, si seguimos el metabolismo anaeróbico, cuando hay falta de oxígeno, cuando hay cianosis, recuerden que estamos hablando de la cianosis como un indicador de una mala oxigenación tisular. Al haber una mala oxigenación tisular, el metabolismo se vuelve anaeróbico y se vuelve pues mucho menos eficiente en la formación de ATPs en comparación cuando tenemos la vía aeróbica como debe ser. Desde el punto de vista fisiopatológico, se desarrolla la cianosis cuando la concentración de hemoglobina reducida supera los 5 gramos por decilitro. Le dijimos que lo normal es que tener más o menos 2 decigramos por decilitro, y eso ya va a ser un problema porque hemos dicho que la cianosis ya es un indicador de mala oxigenación de las células. Entonces, ¿cuáles son las causas de cianosis central? La cianosis de causa cardíaca, la pulmonar y alteraciones de la hemoglobina. Que estudiarán ustedes en hematología las hemoglobinopatías. La cianosis periférica puede ser generalizada y localizada. Recordemos que esta respeta los labios y la mucosa oral. Nuevamente la cianosis mixta y la diferencial. En la cianosis central, como verán ustedes, hay el color morado en las uñas, en los labios, en las regiones malares e incluso en la boca. Se acompaña con mucha frecuencia de dedos en palillo de tambor. Si ustedes recuerdan qué palitos utiliza el tamborilero de la banda del colegio, verán ustedes que es un palito delgado con una cabeza un poco más gruesa para justamente hacer retumbar el tambor. Entonces los antiguos encontraron esto como si fuera un palillo de tambor y así le llaman a este signo clínico en donde la falange distal se engruesa porque la cianosis hace aparecer algunos factores de crecimiento y además tiene un color
morado o cianótico de las uñas. Este engrosamiento distal se denomina acropaquia. Acá se ve mucho más claro. Miren ustedes el engrosamiento distal, el color de las uñas, el cianótico y además podemos ver que estas uñas tienen una convexidad marcada que le recordaba a los antiguos el vidrio de los relojes. Ahora los relojes todos tienen la pantalla de vidrio plana, pero esto los llevó a ellos a hablar de uñas en vidrio de reloj o hipocratismo digital. Entonces, en la cianosis central vamos a encontrar cianosis de los labios, cianosis de la lengua. En la cianosis periférica, solamente en los lechos unguiales, pero se respeta la cara, se respeta los labios y la mucosa oral. Pueden ser producidos por alteraciones arteriales y venosas. Las arteriales pueden ir acompañadas de flictenas y hemorragias. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una suerte de muerte tisular de gangrena que llamamos aséptica o seca. Mientras que la obstrucción venosa, que también te va a dar cianosis periférica, tiene, por ejemplo, edema en esclavina, es decir, solamente edema de la cabeza, o cuando hay obstrucción a nivel inferior por trombosis iliofemoral, por ejemplo. Miren ustedes aquí nuevamente la cianosis periférica. Miren el color de las uñas de este niñito comparado con el rosado del examinador. Aquí se ve con más claridad, miren la cianosis y los cambios tróficos que llevan ocurriendo. Esto es una cosa crónica. Y dijimos que la cianosis periférica se debía fundamentalmente por problemas venosos, aunque también arteriales. ¿Qué ven ustedes en esta pierna? Miren el color diferente comparado con el miembro contralateral, el volumen diferente y el color diferente. Entonces, viendo esto no queda para mayor duda que es un problema venoso. ¿Qué problema venoso? Puede ser una trombosis venosa profunda, es decir, que se forma un coágulo que obstruye la vena, o puede ser también una obstrucción arterial, o una vasculitis, o una exposición al frío, lo cual son bastante menos frecuentes. Pero cuando veamos un miembro como este, vayamos a empezar primero en las venas, y de estas dos causas más importantes, la formación de trombo o la insuficiencia venosa. La cianosis mixta, ahí vamos a ver los mejores ejemplos, son las cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot, como el CIB con Eisenmenger, la anomalía de Epstein, transposición de grandes vasos, etc. Se pasó esta diapositiva, nuevamente la acropaquia o dedos en palillo de tambor, como hay un crecimiento distal de este dedo con uñas en vidrio de reloj. Algunas palabras sobre la cianosis diferencial, que también se ven algunas cardiopatías congénitas. En este caso, vamos a hablar del ductus arterioso, que es una arteria que comunica en nuestra etapa intrauterina la arteria pulmonar con la aorta. Entenderán ustedes que el bebé que no respira, ¿para qué requiere una circulación, para qué requiere sangre que pase por los pulmones cuando no están funcionando? Entonces, en la etapa fetal, cuando predomina la presión de la pulmonar sobre la aorta, la sangre pasa de derecha hacia izquierda. Pero cuando el bebé nace, en su primera respiración, se dice que el aumento brusco de la presión de oxígeno hace que este ducto arterioso se contraiga por vasoespasmo y termine finalmente fibrosándose y desprendiéndose
del lugar, aunque a veces se conservan rezagos. Miren ustedes, con el tiempo, esto va a generar hipertensión de la arteria pulmonar, empieza a ganar la presión y a veces incluso supera el valor de la presión del individuo. A esto le llamamos presiones suprasistémicas. Normalmente la aorta tiene más o menos 30 milímetros, perdón, 120 milímetros de mercurio de presión, mientras que la pulmonar tiene solamente 30. En este caso, para que haya una inversión, tiene que superar la presión de la pulmonar a la aorta, que puede ocurrir. Y pasa la sangre no oxigenada, ¿miren ustedes a dónde? Hacia la arteria subclavia, por una parte de ella, y a toda la aorta descendente. Entonces yo puedo encontrar individuos con manos y con manos no, pero con piernas y zonas del cuerpo cianóticas por este motivo. Si tienen alguna pregunta, intentaremos aclararla, si no, daré por terminada la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor. Todo bien, doctor. Ninguna, doctor. Muy bien. A ver, Mateo, estás ahí, ¿no es cierto? Sí, doctor. María Romina Aguilar. Sí, doctor. Angie Maribel Solís. Buenas noches, doctor presente. Leslie Díaz. Leslie Díaz. Celeste Armas. Presente, doctor. Buenas noches. Diego Virgilio Martínez. Presente, doctor. Buenas noches. Julio César Loaiza. Buenas noches, doctor. Presente. Y Melanie González Contreras. Buenas noches, doctor presente. Bien, son solamente 8, Mateo. El resto, Sí, doctor, les había avisado de la clase, pero no me han dicho nada ni me han justificado. ya. Dile por favor que me escriban justificando por qué motivo no ha venido, no han aparecido, y también a Leslie por qué razón está presente y no ha contestado Doctor, la lista. Sí, doctor, buenas noches. He tenido unos problemas con el audio, pero estoy acá presente. Ya, bueno, listo. Mañana la clase, ¿a qué hora es Mateo? A las... Sí, doctor. A ver, acá lo tengo. Ya, me Con envías usted por favor mañana, sí, mañana de 6, entre 6 a 8 me dijo usted. A las 6 entonces, sí, 6 está ya bien. mañana a las 6 de la tarde de la clase. Le voy a Yo, pasar el link una vez. yo le voy a agradecer que revisen bien las diapositivas, ya las he enviado. Así que por favor, Mateo, socializa las diapositivas. Es mejor que vayan leyendo para poder entender mejor la clase. Sí, doctor, ya les he pasado ya. Listo. Bueno, chicos, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta Muchas mañana. gracias, doctor. Buenas Muchas noches. gracias, Cuídese. doctor.